hermanas, buenas tardes. Una vez más estamos aquí. Seguimos compartiendo de la palabra y es un gozo el poder estar aquí con ustedes una vez más. Ciertamente el tiempo sigue transcurriendo, sigue avanzando y bueno, ya estamos al final de un mes más. Entonces eso significa que necesitamos en realidad poder aprovechar del tiempo. Hermanos, bueno, antes de continuar con este estudio, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre amado, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Padre. Te damos las gracias por ello, te damos la honra y la gloria, Padre, porque ciertamente podemos declarar que estamos aquí por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Padre. Porque ciertamente así tú lo has permitido, el poder estar aquí esta tarde, el poder compartir tu palabra, Padre. Gracias porque ciertamente tú tienes un propósito, Padre, para todo y para todos. Bendito Dios, seguimos pidiéndote, Padre, seguimos clamando que tú tengas misericordia, Padre, de todo lo que sigue sucediendo, de todo lo que sigue pasando en este mundo, Padre, no tan solo aquí en Atlanta, sino alrededor del mundo, Padre. Todo se ve encaminado a que tal vez no mejore pronto, pero tú tienes el control de todo, Padre. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos, Padre, que están pasando necesidad, por aquellos que tal vez han perdido su trabajo, que no tienen el sustento para su casa, para su hogar, Padre. Te seguimos pidiendo, Padre, por todas las necesidades. Tú las conoces, Padre. Y más que todo, tú conoces el corazón de cada persona, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en la vida de aquellos que aún no te conocen, de aquellos que no han aceptado a tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, así como en la de aquellos que no te conocen, Padre. Bendito Dios, te pedimos por esta tarde, por este estudio, por esta plática, Padre, que vamos a tener. Te pedimos que tú tomes el control de ella y que seas tú hablándonos a cada uno, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos hablando de la esperanza en la que vivimos, de la esperanza en la que creemos. Esta tarde tenemos por título El gozo de nuestra esperanza. Vivir en el gozo de nuestra esperanza, ese es el título de esta tarde. Queremos empezar con una pequeña frase aquí, un pequeño párrafo relacionado a este tema. Y dice así, dice: cuando uno entra en el ejército, sus compañeros de armas vienen a ser las mejores amistades. En especial cuando el soldado va al campo de batalla, cuando uno tiene que defender con su vida la vida del otro, cuando ambos están en peligro o cuando uno depende del otro. Esto forja amistades más fuertes que las que pueden existir entre los miembros de una familia. Nos dice que el compañero de armas puede ser nuestra mejor amistad, nuestro mejor compañero. Bueno, les tengo una noticia. Nuestro compañero de armas se llama Jesucristo. Él es nuestro compañero de armas. Él es el que está ahí. Él es el que ya dio su vida por ti y por mí. Él es el que nos llama a que ahora nosotros tengamos el mismo pensamiento que Él tiene. Es por eso que queremos hablar de este tema a través de la carta del apóstol Pedro, la primera carta. Vamos a estar en el capítulo 4, verso 1 en adelante.
para hablar de ese gozo, de cómo podemos vivir en gozo a través de nuestra esperanza. Los estudios pasados que estuvimos viendo, el capítulo 3, verso 18 al 22, el apóstol Pedro nos lanza un desafío a que como cristianos aceptemos la posibilidad del sufrimiento. La posibilidad del sufrimiento en nuestra vida. Pero no tan solo el sufrir por sufrir, sino el sufrir por una causa. Y bueno, eso viene a mi mente, las bienaventuranzas. Nos dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. En otras palabras, que somos bienaventurados cuando estamos ciertamente pasando tribulación, cuando estamos pasando persecución, cuando estamos siendo tal vez insultados, criticados por causa de nuestra esperanza. Bienaventurados. Quiere decir que somos dignos de ser felices, que somos dignos de bendición cuando estamos en esa situación. Déjeme hacerle una pregunta para entrar a este tema. ¿Cómo se siente o cómo se ha sentido cuando usted ve o oye sufrir a alguien? ¿Cómo te has sentido cuando has estado en esa situación? Cuando has visto a alguien sufrir, cuando has oído a alguien sufrir. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón en ese momento? ¿Y por qué es que hablamos y seguimos hablando de sufrimiento y esperanza? Al parecer, el uno va de la mano del otro. El sufrimiento y la esperanza van de la mano, caminando. Cuando nosotros en realidad estamos siguiendo a Jesucristo. Cristo es nuestro compañero de armas. Cristo es quien ha puesto su vida por nosotros. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta a eso? ¿Cómo debemos de responder nosotros como seguidores de Jesucristo? Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en esta epístola. Capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este versículo comienza con dos palabritas. Puesto que. Puesto que. ¿Qué significa eso? Asimismo, ya que, de igual manera, así como Cristo ya ha padecido, ya que Cristo padeció o sigue padeciendo por nosotros en la carne. Dice el apóstol Pedro, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Vemos que en este pasaje el apóstol Pedro está hablando de una misma idea. Después de recordarle a los creyentes el sufrimiento de Jesucristo, los reta a que actúen de acuerdo a su ejemplo. El apóstol Pedro nos está retando a través de este pasaje, que así mismo como Jesucristo padeció, como Él sufrió, y nos lo dice, por nosotros en la carne. Dice, vosotros también, así como Él lo hizo, ahora ustedes sigan ese ejemplo. Nos reta a que actuemos de acuerdo a ese ejemplo. Por lo tanto, nos dice, vosotros también, armaos del mismo pensamiento.
nos reta a que hagamos primeramente, dice que nos armemos. El armarse quiere decir entrar en acción, prepararse para, estar listo, salir de tu comodidad, salir de esa comodidad en la que estamos viviendo. Eso es a lo que nos está retando el apóstol Pedro. Dice, armaos. Quiere decir que tenemos que entrar en acción, que tenemos que prepararnos para. ¿Para qué es que una persona se arma? ¿Para qué es que es usada una arma? Quiere decir que en algún momento va a haber alguna batalla, va a haber alguna lucha, va a haber alguna guerra. Primero debemos de estar armados. Este es un término militar, lo cual implica la realidad de la lucha espiritual después de nuestra salvación. Esto indica no tan solo que va a haber una lucha, sino que va a haber una batalla, que va a haber una guerra diaria después de nuestra salvación. Pero debemos de entender que a veces esa guerra no es contra nuestro enemigo. Debemos de entender que a veces esa guerra la tenemos que luchar día a día contra nosotros mismos. Una lucha, una guerra, una batalla diaria contra yo mismo. A veces no tenemos que preocuparnos del enemigo o de nuestros enemigos, sino tenemos que preocuparnos del yo, de mi orgullo. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de este pasaje? Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual él tenía el derecho de simplemente decir, no, ¿por qué tendré que pagar yo el precio de esta humanidad? Pero dice que no se aferró a eso, no se aferró al don que tenía o que sigue teniendo como Dios, sino que simplemente se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo nos dice que haya en nosotros ese mismo sentir, esa misma humildad de simplemente decir no a nosotros mismos, a nuestra posición, a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, a lo que sea, a nuestro orgullo. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. El apóstol Pablo nos dice que debemos de simplemente venir en humildad y después de eso seguir en obediencia. Seguir en obediencia. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Simplemente tenemos que venir en humildad delante de Él y entender cuál es su plan. Tal vez no tenga nada que ver con nuestro plan, pero sí, ahí nos podemos gozar en esa esperanza del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Es por eso que decía que a veces la lucha no es contra el enemigo. No es contra el enemigo, sino contra ti mismo. Contra tu pensamiento, contra tu orgullo, contra tu falta de humildad, contra aquellas cosas que simplemente están deteniendo el plan de Dios. La clave para la victoria sobre esta lucha diaria es simplemente tener un corazón humilde. Un corazón humilde, sin vanagloria. Y sobre todo, tener un corazón receptivo. ¿Receptivo a qué? A la voluntad de Dios. Tener un corazón que simplemente está receptivo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero como lo dije hace un momento, tenemos que entrar en acción. Dice el apóstol Pedro, armaos, prepárate, está listo, está dispuesto para entrar en acción. Sal de tu comodidad, sal de ese espacio donde te sientes bien, tranquilo, sin preocupación. Prepárate, porque la lucha viene. Es lo que nos está diciendo. Dice, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mientras vivamos, el pecado está latente. El pecado está alrededor y presente. Mientras vivamos. Es por eso que el apóstol Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuál es el tiempo que resta? El creyente ya no tiene que vivir el tiempo que resta en la carne, conforme al mundo, conforme al pecado, conforme a los deseos humanos. Dice, sino que debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el desafío que el apóstol Pedro nos está haciendo a través de este pasaje. No importa la duración de tu vida. Ciertamente sabemos que unos nos llevan la ventaja y ni sabemos cuándo nos toque a nosotros. Pero el apóstol Pedro nos dice el tiempo que resta, sea lo que sea un día, sea un año, sean 10 o sean 100. El tiempo que resta, que no vivamos en la carne. Pedro simplemente nos anima a vivir una vida bajo el ejemplo de Cristo, bajo la voluntad de Dios, sin importar cómo se vea el presente o cómo se vea el futuro. Nos llama, nos invita a vivir el tiempo que resta, lo que falta, lo que te quede de vida, sea el tiempo que sea, que vivas bajo el ejemplo de Jesucristo. En lugar de vivir como vivíamos antes, debemos de conocer a Cristo. Ahora tenemos el privilegio y la oportunidad de vivir una vida diferente. No como antes, no como estábamos acostumbrados, sino que ahora tenemos el privilegio de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el llamado, ese es el desafío del apóstol Pedro. Vivir una vida diferente, para que a través de esa vida diferente nosotros podamos vivir el gozo de nuestra esperanza, el gozo de lo que estamos viviendo en una vida en Cristo, en una vida diferente. Porque el gozo tiene que ser algo que se ve en nuestra vida.
independientemente de lo que estemos viviendo en ese momento. El gozo tiene que fluir, el gozo tiene que verse a través de nuestros hechos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras. El apóstol Pedro le sigue hablando aquí a los creyentes. Y ahora vamos a pasar al verso 12, del verso 12 al 14. Mire cómo el apóstol Pedro le habla a estos creyentes. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro advierte a los creyentes a prepararse para la batalla de su vida. Para la batalla de su vida, armándose para vencer al pecado en su vida diaria. Esa es la razón de que nosotros debemos estar preparados, de que debemos de estar armados. Pero el apóstol Pedro no simplemente nos llama a que estemos listos, preparados, armados, sino que ahora estemos con el pensamiento de Cristo. Con el pensamiento de Cristo. No con nuestro pensamiento, no con lo que nosotros creamos, sino con el mismo pensamiento de Cristo. El apóstol Pedro le habla a estos creyentes de una manera amorosa, de una manera donde había una buena relación, un buen compañerismo. Tal vez eran sus compañeros de armas. Tal vez eran aquellos que estaban dispuestos a dar la vida por él. Pero también los reprende. También los reprende con amor. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al parecer ellos parecía que no estaban listos para lo que venía. Parecía que los habían agarrado por sorpresa. ¿Acaso no todos hemos padecido algún tipo de persecución, algún tipo de sufrimiento por la causa de Cristo? Bueno, si no lo ha padecido, hermano, hermana, por ahí viene, por ahí viene. Pero ¿sabe cuál es la mejor noticia? Que Jesucristo está con usted. Que Jesucristo sigue a su lado. Que Jesucristo ya dio su vida por usted. Y que ahora está a su lado, caminando, paso a paso, hasta el final. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Acaso no ya han sufrido? ¿Acaso no ya han padecido? ¿Por qué es que ahora se sorprenden? Hemos sufrido, hemos padecido, como lo acabamos de leer acá, por la causa de Cristo. ¿Verdad? El verso 14 dice: y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si alguna cosa has pasado, si algún sufrimiento, alguna crítica, alguna blasfemia, lo que haya sido, por el nombre de Cristo, dice: sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ese es el gozo que debemos de tener en nuestra esperanza. Que el Espíritu de Dios está sobre vosotros. Que el Espíritu de Dios está en todo tiempo con nosotros. Porque estamos siguiendo los pasos de Jesucristo. Porque estamos siguiendo el ejemplo que Él nos dio. Y que ahora simplemente
nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Pedro aquí no está cuestionando, no está preguntando, no está viendo a ver si en algún momento seremos criticados, perseguidos, menospreciados, insultados. Él no está hablando de hacer una pregunta a ver si en algún momento seremos perseguidos, sino simplemente nos está llamando a estar preparados para el día que eso suceda. Por eso es que dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos porque ahora sí, tal vez estás sufriendo, pero estás sufriendo por una buena causa. Estás sufriendo por el nombre de Jesucristo. Estás padeciendo porque en realidad el mundo te está relacionando con Jesucristo. Dice, ahí son bienaventurados todos aquellos que están padeciendo por Cristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No tan solo que ya somos bienaventurados, sino que nos gocemos con gran alegría en aquel momento, cuando estemos a su lado, cuando Él venga por nosotros, cuando sea el momento de estar a su diestra. Aquí vemos el problema. En este último versículo, en la parte última del versículo 14. Dice, ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ciertamente el mundo sigue teniendo un problema con Jesucristo. Ciertamente nosotros lo vamos a tener si nos relacionan con Jesucristo. Ciertamente vamos a pasar sufrimiento, vamos a padecer, vamos a recibir críticas, vamos a recibir insultos, vamos a ser perseguidos. Y dice la palabra que eso se lo están haciendo directamente a Jesucristo. Porque somos sus seguidores, porque estamos confiando en lo que Él ya hizo. Dice, pero por vosotros es glorificado. Por vosotros el nombre de Jesucristo seguirá siendo glorificado si permanecemos fieles. Si permanecemos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Lo que Él nos enseñó, de la manera que Él vivió a través de su ministerio. Como podemos ver, al final de todo, debemos de entender que el problema principal del mundo inconverso es rechazar a Jesucristo. Pedro tiene que haberse acordado de su maestro, quien le profetizó esto, que sus seguidores serían aborrecidos por causa de su nombre. Esas fueron palabras de Jesucristo para Pedro. Palabras de Jesucristo para sus discípulos, para sus seguidores, que serían aborrecidos por causa de su nombre. Ciertamente, tal vez estemos padeciendo persecución, tal vez estemos sufriendo por las críticas, por los insultos, por el menosprecio del mundo. Pero ya tenemos nuestra recompensa. Bienaventurados somos cuando por su causa os vituperen. Quiero llevarlos para terminar este estudio al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, esta debe de ser la razón del gozo de nuestra esperanza. Esta debe de ser la razón porque nosotros seguimos gozosos sin importar lo que siga pasando o lo que ha de venir o cómo se vea el presente o cómo se vea el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que sí, Él ya pasó todo lo que nosotros estamos pasando. Y Él ahora puede tener misericordia de nosotros. Y Él ahora puede compadecerse. Y Él sabe lo que estamos pasando. Y también nos promete una gran recompensa si permanecemos fieles y seguimos siguiendo su ejemplo. Hermanos, yo creo que es el tiempo de que en realidad vivamos una vida de acuerdo a lo que Jesucristo nos llama a vivir. Una vida simplemente diferente. Diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Diferente a lo que se vive en este mundo, en este tiempo. Que simplemente podamos venir en humildad delante del Señor. Y ahí poder gozarnos en esa esperanza que es Jesucristo mismo. Humíllate, confiesa que no es fácil ni sencillo el aceptar que seguir a Cristo es tener que pasar por sufrimientos. Es necesario. Pero gózate, especialmente por ser identificado con Él. Gózate en que el mundo pueda identificarte con Jesucristo, porque tu recompensa ya la tienes. Hermanos, que Dios me los bendiga.